conmigo van a llevar lo que es el curso de comprensión lectora. Muy bien, a ver, vamos a tratar de participar, por favor, en esta parte. Sé que ya es tarde, sé que un poco la parte de lectura es tediosa, pero vamos participando para que sea amena también la clase y no sea aburrida. Muy bien, vamos a iniciar con el primer tema que corresponde al nivel inferencial. Sabemos o tenemos conocimiento que cuando hablamos de niveles, todas las lecturas tienen niveles. Está el nivel literal, está el nivel inferencial, está el nivel crítico también. Pero el primer nivel que vamos a tratar es el nivel inferencial. Este nivel es para algunos docentes es un poco tedioso, es un poco dificultoso. Es muy diferente a un nivel literal. El nivel literal se les coloca la pregunta, se les coloca la interrogante y ustedes responden porque las palabras o el enunciado que les están preguntando lo encuentran en la lectura. A diferencia del nivel inferencial. En el nivel inferencial tenemos que deducir o tenemos que inducir. Y ahí viene la problemática o viene la parte confusa por muchos, no solamente por muchos docentes, sino también por los alumnos, por personas adultas. No sabemos muchas veces deducir algo que leemos. Leemos por leer. Es un problema grave que nuestros estudiantes están atravesando. Pero muy bien, a ver. Ustedes en el examen que van a realizar, las palabras que se les puede presentar con respecto a este nivel puede ser deducir, puede ser interpretar. ¿Qué se interpreta? ¿Qué se deduce? ¿Qué se induce del texto? ¿Qué se colige? ¿Qué se infiere? Entonces son sinónimos que pertenecen al nivel inferencial. Es incompatible, muchas veces también les viene la pregunta. ¿Qué se dice del texto? En el texto se analiza qué. Entonces, son datos, son palabras que tienen que ver con el nivel inferencial. Vuelvo a repetir, un nivel inferencial es la deducción, es la inducción de que nosotros sacamos al momento de leer un texto. Todo lo diferente al nivel literal. Acá se les está dando un poco de teoría. ¿Qué es un nivel inferencial? Muchas veces, ¿por qué se hace confuso resolver preguntas del nivel inferencial? Porque se tiene que tener conocimiento previo sobre la lectura que estamos leyendo. Por ejemplo, si se les viene o si se presenta una lectura de hechos históricos para deducir algo, para inferir algo, entonces debemos tener conocimientos previos sobre la lectura que estamos leyendo. Por eso que se hace más tedioso resolver una pregunta de nivel inferencial que de nivel literal. Un ejemplo claro, vamos a empezar con esta pequeña lectura. Es una lectura de literatura. A ver, vamos a dar acá vamos leyendo junto con ustedes. Dice, Dulcinea, oh bella ingrata, madre mía, mía. Carta de Don Quijote a Dulcinea. Entonces, debemos saber quién es Don Quijote, debemos saber quién es Dulcinea. No, yo no he escuchado, no tengo noción, tengo un vago conocimiento. Entonces, por ahí que se puede presentar la dificultad cuando se nos presenta algo. ¿No se puede visualizar el texto? A ver, ¿no se puede visualizar? Por ahí me escriben. ¿Se está observando, por favor? Quizás es parte del internet. No se ve, dice. A ver, a ver.
ver, a ver, a ver. Ahí se puede observar. Confírmenme, por favor. Ok, ok. Quizás no se ve porque es parte del internet. Muchas veces basta que vea un docente, quiere decir que es parte del internet quizás de los otros docentes. Muy bien, ahora sí, vamos leyendo, vamos tratando de avanzar, porque tenemos 8 lecturas que tenemos que analizar. Dulcinea, oh bella ingrata, amada enigma mía. Carta de Don Quijote a Dulcinea. Tomada del libro de Miguel de Cervantes Saavedra. Pues acá les están dando los datos. Vuelvo a repetir, se debe de tener un conocimiento previo sobre quién es Cervantes, sobre quién es Don Quijote, sobre quién es Dulcinea. ¿Para qué? Para que no se haga difícil la comprensión de la lectura. Otra cosa muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta cuando desarrollamos el nivel inferencial es conocer el significado de las palabras. Ya que si no conocemos el significado de las palabras, no vamos tampoco a poder entender la lectura. ¿Qué te dice? ¿O qué les dice el texto? Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia, el ferido de punta de ausencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir el herido por estar en ausencia. O sea, se siente triste, se siente melancólico. ¿Por la ausencia de quién? Vamos a seguir riendo. Y el llagado de las telas del corazón. Y el llagado, imagínense, está hablando de una forma, ¿no?, literaria. Dulcísima Dulcinea de Toboso te envía la salud que él no tiene. Te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, miren los términos que está utilizando. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tu desdenes son en mi afincamiento. Maguer, ¿qué significa esas palabras? Acá ya les están dando el significado que va entre paréntesis, pero si nosotros leemos un texto, no nos van a dar el significado. Que yo sea asaz, que yo sea asaz de sufrido, mas mal podré sostenerme en esa cuita, o sea, en esa pena, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada, enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de socorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniera en gusto. Que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Miren la cantidad de palabras que debemos de entender para poder deducir según la pregunta que se nos va a plantear. Vuelvo a repetir, es muy importante, profesores, colegas, conocer el significado y sobre todo conocer un poco sobre la lectura que se nos presenta. No tener un conocimiento amplio, sino tener conocimientos previos, vagos, para poder completar y poder reforzar el mensaje que quiere hacer llegar, en este caso, el emisor a nosotros como receptores. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice la pregunta? En la carta a la expresión mi buen escudero Sancho, le subyace una relación entre, le subyace, o sea, ¿a qué concluye, qué se deduce la relación entre el Quijote y Sancho Panza?
Sabemos que Don Quijote, ¿no? Eh, era un caballero andante que de tanto leer revistas de caballería pierde la noción. Se cree él un caballero andante, busca a una persona que le acompañe en sus aventuras, que viene a ser Sancho Panza. Entonces, según este texto que acabamos de leer, según el texto que acabamos de leer, ¿cuál es la relación? ¿Cuál vendría a ser la relación según la deducción de lo que hemos leído? Pero acá ya está, aquí ya está la respuesta marcada. Entonces, les dan en el texto de forma literal qué relación tiene Don Quijote con su escudero. ¿Les dan la relación exacta? No les dan la relación exacta. Pero de acuerdo a lo que se ha leído, se puede deducir la relación entre Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Les dice, tuyo hasta la muerte en la carta que le manda Dulcinea, el caballero de la triste figura. Entonces, ¿cuál es la relación entre Don Quijote y Sancho Panza? Noble. ¿Quién era el noble? El noble era Don Quijote. Y Sancho Panza, ¿qué vendría a ser en este caso? Su asistente. Perfecto, perfecto, Asus. Perfecto, perfecto. Colega, vendría a ser la alternativa C. Criado y rey. ¿No es criado y rey? Esclavo e hidalgo. ¿Era el esclavo Sancho Panza? No era el esclavo. ¿Era un labrador? No. Por conocimiento que tenemos sobre esta lectura, podemos deducir que se está tratando del asistente y el noble. La nobleza, ¿quién representa? Representa Don Quijote. Y el asistente vendría a ser el escudero, Sancho Panza. De esta forma vamos con las siguientes lecturas que se les va a presentar. Vamos a llegar a la conclusión, vamos a llegar a la deducción, de acuerdo a lo que nosotros vamos a leer en las lecturas. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar la parte práctica. Por favor, vamos a participar. Vamos todos a participar. No sé si lo tienen a la mano el texto. No sé si lo tienen a la mano. No sé si les han dado para que lo descarguen, pero si no, a ver, vamos a dar 2 minutos. 2 minutos para que den una lectura rápida y vamos a ir analizando lectura por lectura. 2 minutos. 2 a 3 minutos. Vamos dando, por favor, una lectura rápida y vamos a leer conmigo. Vamos leyendo, si es que no lo tienen, acá lo voy a poner un poco más amplio para que puedan leerlo. Ahí está. Perfecto. 2 minutos docentes.
Muy bien, perfecto. Muy bien, a ver, sé que son de diferentes lugares del Perú, muy bien, acá bueno, soy de Trujillo, es un calor insoportable, pero bueno, vamos a seguir a esta hora de la noche, vamos por favor participando. Lo que sí les pediría que en vez de escribir, mejor sería que activen el audio para así poder interactuar, por favor, ¿sí? Para poder interactuar y no sentir que estoy sola hablando frente a un ordenador, sino que estoy compartiendo con colegas, con docentes, estamos interactuando, colegas. Vamos participando, por favor, con el audio y evitar estar escribiendo. Ustedes son docentes y han tenido esa modalidad con los alumnos que escriben, y cuando a veces los alumnos no quieren, ¿verdad? Interactuar, se hace un poco más tediosa la clase. Así que vamos interactuando, por favor. Muy bien, a ver, vamos con la primera lectura. ¿Qué dice la primera lectura? El ciclo colonial se presenta en la literatura peruana en forma muy precisa y clara. El ciclo colonial se presenta en la literatura peruana en forma muy precisa y muy clara. Nuestra literatura no solo es colonial de ese ciclo, por su dependencia y su vasallaje a España. A ver, vamos. Por su dependencia y su vasallaje a España. ¿Qué significa la palabra, vamos, colegas, vasallaje? A ver, vamos. La lectura empieza que el ciclo de la colonia, estamos hablando de la parte de la conquista, se presenta en la literatura peruana en forma muy clara y muy precisa. Recordemos que la herencia que nos dejaron los colonizadores no solamente es la religión, sino también en la parte de la literatura, la parte también de la vestimenta. Nuestra literatura no solo es colonial, imagínense, en ese ciclo, por su dependencia y su vasallaje a España. ¿Qué significa, colegas, vasallaje? A ver, vamos, ¿qué quiere decir esa parte? Que no es solo colonial en ese ciclo por su dependencia y su vasallaje a España. A ver, vamos, ¿qué quiere decir esa parte? A ver, colegas, vamos participando. ¿Qué quiere decir? Que nuestra literatura no solo es colonial de ese ciclo por su dependencia y su vasallaje a España. ¿Qué quiere decir esa parte? A ver, vamos participando. Lo que entendemos. A ver, vamos diciendo qué entendemos de esa parte. A ver, colegas. Claro, claro, ya, muy bien, muy bien. Docente Asus. Ya, no hay problema, no hay problema. Si tienen problemas con el audio, no hay ningún problema. Pero para aquellos que no tienen problemas con los audios, sería mejor que activen el audio para poder escucharlos. Muy bien, muy bien. Nuestra literatura no solo es colonial en ese ciclo por su dependencia. O sea, que nuestra literatura, ¿verdad? Que nosotros que anteriormente utilizábamos más que todo la parte lírica, las canciones, ¿verdad? Los poemas. Así era la literatura en la parte del Tahuantinsuyo. Realizaban cantos. Entonces, te dice, ¿qué les dice? Que la colonia
En este caso, nosotros también nos convertimos en dependiente en la parte de la literatura y su vasallaje a España, o sea, la relación que teníamos de vasallo a señor. En este caso, señor, el rey, vasallo, nosotros que fuimos las personas a quienes colonizaron. Lo es sobre todo por su subordinación a los residuos espirituales y materiales de la colonia. Don Felipe Pardo, estamos hablando de Felipe Pardo y Aliaga. Sabemos que Felipe Pardo y Aliaga, a ver, vamos recordando. Por eso les manifesté anteriormente que para desarrollar lecturas inferenciales hay que tener un conocimiento previo. Si hablamos de Felipe Pardo y Aliaga, sabemos que Felipe Pardo y Aliaga es un poeta que perteneció a la parte aristocrática limeña. Muy bien. Don Felipe Pardo y Aliaga, a quien Gálvez arbitrariamente consideraba como uno de los precursores del peruanismo literario, o sea, ¿qué quiere decir los precursores? Como uno de los pioneros, como uno de los iniciadores del peruanismo literario, no repudiaba la República y sus instituciones por simple sentimiento aristocrático. Las repudiaba más bien por un sentimiento puro. Eso, muy bien, colegazos. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Pues, ¿qué está diciendo el texto? Que en este caso Felipe Pardo y Aliaga, como dice la lectura, no repudiaba la República, no lo repudiaba, no lo repudiaba. Si hablamos de República, ya hablamos de la época en donde sale la parte de la parte de la colonia. O sea, no la repudiaba por su sentimiento aristocrático, no, sino por un sentimiento godo. ¿Y quién eran los godos? Era el pueblo germánico, eran los gallegos. Toda la inspiración de su sátira, asaz mediocre por los demás, procede de su mal humor de corregidor o de encomendero, a quien una revolución ha igualado. En la teoría, sino en el hecho, con los mestizos y los indígenas. Todas las raíces de su burla están en su instinto de casta. El acento de Pardo y Aliaga no es el de un hombre que se siente peruano, sino el de un hombre que se siente español en un país conquistado por España. Miren lo que dice esta parte. Como Pardo y Aliaga pertenecía a la aristocracia limeña, más que peruano, te está diciendo la lectura, se sentía un español. Pero un español que había nacido en un país que había sido conquistado por España. Imagínense ya esos pensamientos que tienen algunas personas que hasta en la actualidad quieren más lo de otros países que lo de su país. Eso es lo que te está diciendo también, que pasaba con este literato. A pesar que era peruano, se sentía más español que peruano. Muy bien. Para los descendientes de sus capitanes y de sus bachilleres. Este mismo espíritu, en menores dosis, pero con los mismos resultados, o sea, este sentimiento de sentirse más de otro país que de su propio país, caracteriza casi toda nuestra literatura hasta la generación colónica, que iconoclasta ante el pasado. O sea, iconoclasta. ¿Qué significa iconoclasta? Es algo rebelde, ¿no? Significa rebelde. Y sus valores acata como su maestro a González Prada
y saluda como su precursor a Egure. O sea, estamos refiriéndonos a José María Egure. Esto es a los dos literatos más liberados de españolismo. Muy bien, a ver, docentes. Esta lectura que acabamos de leer sobre cómo se sentían algunos peruanos, porque si hablamos de Pardo y Aliaga, si hablamos de González Prada y si hablamos de José María Egure, sabemos que han sido literatos, sabemos que han sido representantes peruanos. Ya te dice la lectura. Pero se sentían más españoles que peruanos. Pero claro, entre estos tres, el que se sentía más español, según la lectura, según lo que acabamos de leer, es Felipe Pardo y Aliaga. Los otros también, pero en menos dosis. Muy bien. De acuerdo a ese texto, ¿qué te está diciendo la pregunta? Se infiere en el texto que entre Felipe Pardo y José María Egure, ¿qué se infiere del texto? ¿Qué se infiere? Que hay un engarce íntimo por la poesía clásica. Se establece una oposición poética radical, un común espíritu ligado con el hispanismo o una misma actitud frente al espíritu colonial. ¿Qué se deduce? ¿Qué se infiere? ¿Qué se colige? ¿Qué se concluye? ¿Qué se asume? Según el texto, colegas. Entre Felipe Pardo y Aliaga y José María Egure. Está en la última parte. Este mismo espíritu en menores dosis, pero con los mismos resultados, caracteriza casi toda nuestra literatura hasta la generación colónica, que iconoclasta. Ante el pasado y sus valores, acata como su maestro a González Prada y saluda como su precursor a Egure. Como su precursor. A ver, docentes, vamos, como su precursor, como su pionero. ¿Cuál sería la relación entre Felipe Pardo y Aliaga y José María Egure, según lo que hemos leído en el texto? ¿A qué podemos inferir, colegas? A una misma, por acá tenemos una respuesta, a una misma actitud frente al espíritu colonial. A ver, ¿habrá otra respuesta? ¿Habrá otra respuesta, colegas? ¿Habrá otra respuesta? A ver. Si nosotros marcamos la alternativa D, que es una misma actitud frente al espíritu colonial, lo encontramos acá. Este mismo espíritu, pero en menores dosis, lo encontramos acá. Esto dice acá. La inferencia, la deducción, lo sacamos del texto, lo encontramos escrito en el texto. ¿Qué dicen, colegas? La deducción, ¿lo encontramos escrito en el texto? No, muy bien.
colega Magali, Natalicia. Recordemos que la inducción, la deducción, la parte de la incompatibilidad, no lo podemos encontrar en el texto. Juanita es inteligente y es de tercer año de secundaria. José es inteligente y es de tercer año de secundaria. Luis es inteligente y es de tercer año de secundaria. ¿A qué concluimos? A que todos los alumnos de tercer año de secundaria son inteligentes. A eso concluimos. ¿Eso está en el texto? Está en el texto. Tú has deducido de lo que te han dicho que Luis, José, María, Pedro son inteligentes y están en tercer año de secundaria. Has llegado a la conclusión de que los alumnos de tercer año de secundaria son inteligentes. Perfecto. Lo deduces. ¿Lo encuentras en el texto? No. Pero acá, si nosotros marcaríamos la alternativa de lo encontramos acá. Entonces aquí estamos hablando de un nivel literal. No podemos encontrarlo en el texto. Nosotros vamos a concluir. Entonces, alternativa de incorrecto. ¿Cuál sería la alternativa? ¿A qué deducimos nosotros de acuerdo al texto? ¿Quién es Felipe Pardo y Aliaga y José María Eguren? A ver, vamos. Vamos participando, colegas. Allá, perfecto. A ver, tenemos acá. Muy bien, tenemos dos alternativas. Tenemos la A y tenemos la B. Ya, muy bien, a ver, coinciden. Algunos coinciden A y B. A ver. Hay un engarce íntimo por la poesía clásica. O sea, hay una relación. O sea, podemos deducir que entre Felipe Pardo y José María Eguren hay un engarce íntimo, hay una relación íntima por la poesía clásica. Por la poesía clásica. El texto les dice y les manifiesta que hablan sobre estos literatos, sobre el recelo, sobre la discrepancia, sobre el alejamiento de ellos hacia el Perú, a no sentirse peruanos, a pesar que son considerados precursores del peruanismo literario. Si hablamos de peruanismo literario, no nos referimos solamente a la poesía. Si nosotros hablamos de literatura, literatura no es solamente poesía. Literatura es género narrativo, género dramático. Felipe Pardo de Aliaga sí pertenece a lo que es la poesía satírica, a lo sátiro. Entonces hay una relación íntima por la poesía clásica, Aquí en el texto no te está hablando exactamente de la poesía clásica para deducir eso. Te está hablando sobre la herencia que nos ha dejado la colonia y
una de esas herencias es con respecto a la influencia en la literatura. Eso nos está diciendo, iniciando el texto. Además te dice sobre la parte del sentimiento, ¿no? Que son aristocráticos y se sentían más españoles que peruanos a pesar de haber nacido en un país que había sido conquistado por el país que ellos sentían que eran. Entonces, no podemos hablar de un engarce íntimo por la poesía clásica. Tampoco, a eso tampoco no podemos deducir. ¿Qué dice la alternativa B? Se establece una oposición poética radical. Una oposición poética radical. A ver, aquí en el texto les manifiestan que Felipe Pardo y Aliaga les dicen, arbitrariamente considerado como uno de los precursores del peronismo literario, no repudia la República y sus instituciones por simple sentimiento aristocrático. Aristocrático. Aquí está la parte clave. La repudia más bien por un sentimiento gordo. Toda la inspiración de su sátira, o sea, todo lo que plasmaba en sus escritos, procede de su mal humor de corregidor. Aquí en una revolución hay igualdad, o sea, en la teoría, sino en el hecho, con los mestizos y los indígenas. Todas las raíces de su burla están en su instinto de casta. O sea, por sentirse superior, por ser de la aristocracia. El acento de Pardo no es el de un hombre que se siente peruano. ¿Qué les dice el siguiente párrafo? Que también tenían el mismo sentimiento, pero un poco más bajo. Caracteriza casi toda nuestra literatura hasta la generación colónida, que iconoclasta ante el pasado y sus valores, acata como su maestro a González Prada y saluda como su precursor a Eguren. Entonces, ¿qué se infiere del texto entre Felipe Pardo y José María Eguren? Que se establece una oposición poética radical. Claro, ¿por qué? ¿Por qué vendría a ser esta la respuesta? Porque Felipe Pardo y Aliaga es un colonista tradicional. Acá les manifiesta. Mientras que Eguren habla de la liberación sobre la tradición española. Mientras que uno era tradicional, el otro, en sus escritos, hablaba, pero de una forma, se podría decir, más coloquial, de una forma no tan rígida, o no utilizando tantas reglas, daba a conocer las tradiciones de los españoles. Es como que un libro presenta un texto con todas las reglas y viene otro autor y te presenta las mismas reglas, pero utilizando otro tipo de palabras más llanas, más simples, pero quiere decir lo mismo. A eso se deduce, que mientras uno era tradicional, el otro era
Era lo opuesto a Pardo y Ariel. Pero tenían el mismo pensamiento, tenían la misma inclinación, tenían los mismos gustos. ¿A qué se refiere con gustos? A sentirse más españoles que peruanos. Entonces recordemos, colegas, que cuando hablamos de inferencia, no, la respuesta no lo vamos a encontrar en la lectura. Mucho cuidado con esa parte. Y vuelvo a repetir, tener conocimiento previo. Por eso que la parte inferencial se hace un poco más tedioso que la literal. Muy bien, estas lecturas sí ha sido un poco más comparada a la anterior, con más conocimientos previos. A ver, vamos con la siguiente lectura. ¿Qué dice la siguiente lectura? A ver. 2 minutos, colegas, para que den una lectura rápida. 2 minutos. Vamos leyendo. Muy bien, ahora sí, vamos leyendo. El texto número 2. Uno de los problemas filosóficos centrales es el que se expresa mediante la pregunta: ¿qué es la filosofía? Yo suscribo una concepción de la filosofía muy difundida, según la cual la filosofía consiste en discusiones interminables sobre problemas que no se pueden resolver. Eso es la filosofía. La filosofía es el por qué. Filosofía es pensar. Filosofía es dar respuesta a algo, pero esa respuesta que damos a algo no se va a poder comprobar porque si no ya estuviéramos hablando de ciencia. Filosofar es pensar el por qué, por qué, por qué, por qué. Ese es filosofar. Los problemas filosóficos no son solucionables, justo lo que les acabo de mencionar. Claro, no puedes resolver tu problema filosófico. Queda simplemente en ideas. Esto es, no solo no se han resuelto hasta ahora, sino que en principio no se pueden resolver. Imagínense. Imagínense qué nos dice esta lectura sobre la filosofía. Puede suceder que a veces un problema atacado por los filósofos se torna solucionable. Puede ser, le dice la lectura, según la lectura, no según lo que nosotros conocemos o sabemos. Eso también es un error muy frecuente que suelen utilizar cuando resuelven las lecturas inferenciales. Que no es lo que uno cree, es lo que te dice la lectura. Así uno no esté de acuerdo con la lectura, no tiene que deducir de acuerdo a la lectura. Claro que, pero yo tengo mi propia idea, profesora, es cierto, pero eso ya estamos hablando de un nivel crítico, eso no estamos hablando de un nivel inferencial. En los exámenes no se toma en cuenta el nivel crítico, porque en el nivel crítico se aprueban todas las ideas son válidas. Muy bien, seguimos.
bien, a ver, vamos a volver a repetir acá. Puede suceder que a veces un problema atacado por los filósofos se torna solucionable. Es lo que sucede cuando los especialistas en el tema se ponen de acuerdo en cómo hay que tratar, en cuál es el método para tratar de resolverlo. Pero cuando esto ocurre, el problema deja de ser filosófico y pasa a pertenecer a la rama de la ciencia. Cuando un problema, colegas, se va o se puede investigar y más aún se llega a una solución, deja de ser filosófico, pasa a ser científico. Ahí estamos utilizando lo que es la parte del método experimental. Eso es lo que les dice la lectura. La diferencia fundamental entre ciencia y la filosofía consiste en esto. Las cuestiones filosóficas son irresolubles y los problemas científicos, en principio, tienen solución. ¿Qué significa, colegas, entonces, irresolubles? ¿Qué es ser algo irresoluble? Claro, muy bien, colega, que no tiene solución. Eso es lo que les dice la lectura. La lectura dice que un problema filosófico, desde un inicio, no tiene solución. Y si con el transcurso del tiempo encuentran una solución, deja de ser filosófico y pasa a ser científico. Eso nos manifiesta la lectura. Muy bien, a ver, esta lectura está más fácil que la anterior. Está más entendible, se puede captar, no hay términos muy difíciles de interpretar. Muy bien. De la argumentación del texto se desprende, ojo, esta es otra palabra que se utiliza mucho. Vuelvo a repetir, sin un texto les viene la palabra desprende, incompatible, colige, sigue, concluye, deduce, desprende, infiere. Estamos hablando del nivel inferencial, son sinónimos. Se desprende que algunos problemas científicos, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Vamos. Vamos. Ya, muy bien. Colega María Elena, alternativa A. Perfecto. A ver, ¿habrá otra respuesta? Perfecto, tenemos otra respuesta. D. Ya, perfecto, coincide con la A. Colega Natalicia. Se desprende que algunos problemas científicos, a ver, vamos empezando por la D. Los problemas científicos, según el texto, se resuelven de manera intuitiva. Para ser considerado algo científico, es de la intuición, o sea, yo creo que, a ver, que en este caso el SIDA, yo creo, ¿no? Que si tomo esto me voy a sanar. O sea, yo creo. ¿Es ciencia? El decir yo creo, ¿es ciencia?
Alternativa B. La ciencia es creer. La ciencia es dar una opinión. Ese es ser ciencia. O sea, los problemas científicos se resuelven de manera intuitiva. Claro, muy bien, colega Asus. La ciencia se tiene que comprobar. Para llegar a una respuesta se tiene que ser una experimentación. Para llegar a un resultado, a una respuesta, para concluir. Entonces, los problemas científicos no se van a resolver de manera intuitiva. ¿Son solamente vanos y superficiales? Lo mismo, la C se relaciona mucho con la D. Un problema científico no es vano, no es superficial. Porque si fuera superficial o vano, entonces no se podría experimentar. Carecen de rigor de la metodología. Según el texto, les están diciendo que los problemas científicos no tienen rigor de la metodología. El texto, ustedes pueden deducir según el texto que carecen de rigor. Acá les están diciendo. Puede suceder que a veces un problema atacado por los filósofos se torna solucionable. Entonces, si ese problema que ya se va a solucionar deja de ser filosófico. Es lo que sucede cuando los especialistas en el tema se ponen de acuerdo en cómo hay que tratarlo, el cuál es el método para tratar de resolverlo. Pero cuando esto ocurre, el problema deja de ser filosófico y pasa a pertenecer a la rama de la ciencia. Acá hay otra idea. Entonces, cuando hablamos de problemas científicos, hablamos de que no hay rigor de la metodología, no hay un método, hablamos de método científico. ¿Podemos deducir eso? No, ¿verdad? Porque acá les dice, la diferencia fundamental entre la ciencia y la filosofía consiste en eso, que la filosofía no va a tener solución, no se puede resolver. En cambio, los problemas científicos sí se van a poder resolver. ¿Por qué? Por el método que uno utiliza, por la experimentación que va a tener que pasar para llegar a una conclusión, que puede ser algo positivo o algo negativo. Entonces, los problemas científicos, según la lectura, podemos deducir que los problemas científicos, no todos, sino algunos, acá, y eso les dice acá. Cuando es atacado por los filósofos, que se torna solucionable. Ah, aquí está. Y acá vamos a deducir. ¿A qué deducimos? A que algunos, no todos, han sido en su origen filosóficos. Ojo, colegas, si la pregunta hubiese sido así, de la argumentación del texto, los problemas científicos, si la pregunta hubiese sido así, tampoco sería la alternativa A. No habría respuesta. ¿Por qué no habría respuesta? Porque aquí te está afirmando que todos los problemas científicos, todos, pero en la lectura no les dice que todos, les dice que algunos, por eso puede suceder que a veces, esa palabra a veces no les está diciendo que sean todos, sino algunos. Por eso, vuelvo a repetir, si la pregunta se hubiese planteado de esta manera, hubiese habido otra respuesta que tenga NA, porque ahí sí,
no hubiese sido ninguna de estas cuatro anteriores. Pero como la pregunta te dice, se desprende que algunos problemas, algunos se relaciona con a veces. Ahí sí hay respuesta. Que han sido en su origen filosóficos. Perfecto. Alternativa. Alternativa. Muy bien, muy bien. Vamos leyendo, vamos interactuando, vamos comprendiendo las lecturas, por favor. Sobre todo los términos que dejamos de lado y nos hace que caigamos en error. Muy bien, vamos al texto C. 2 minutos, lectura rápida, colegas. Vamos. Muy bien, vamos leyendo ahora la siguiente lectura. En el caso del síndrome Hibris, palabra usada por los griegos para referirse al héroe que al alcanzar la victoria se embriaga de poder y empieza a verse como un dios capaz de realizar cualquier cosa. Hasta ahí, colegas. Si hablamos del síndrome Hibris, ¿alguien sabe qué significa el síndrome Hibris? Acá te lo está definiendo. Le dicen que es una palabra usada por los griegos. Es una palabra antigua. El síndrome de Hibris, colegas, se refiere al ego desmedido que tienen las personas. ¿A qué se refiere el ego desmedido? A creerse superior al resto, al creerse importante, al creerse que lo sabe todo o lo que la persona cuando responde algo, la respuesta es ley. Ese es el síndrome de Hibris. Por eso acá les describe, palabra usada por los griegos para referirse al héroe que al alcanzar la victoria se embriaga de poder y empieza a verse como un dios. Aquí está la palabra. Cuando se empieza a ver como un dios, ¿qué quiere decir? Que es como el omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede. Ahí les está describiendo en qué consiste este síndrome. Capaz de realizar cualquier cosa, les dice el texto. No hay que desestimar la alerta de los expertos que analizan el funcionamiento de nuestras democracias. Muchos líderes que no están físicamente enfermos y cuyas facultades cognitivas funcionan correctamente, desarrollan lo que ha venido a describirse como síndrome de Hibris. Miren lo que dice acá y muy interesante esta parte. Muchos líderes que no están físicamente enfermos y las facultades cognitivas funcionan correctamente, desarrollan lo que han venido a describirse como síndrome de Hibris. Hay algunas personas, ¿verdad?, que como tienen posibilidad de
cuando se les quiere corregir, no aceptan las correcciones, no aceptan las críticas constructivas, porque las críticas no solamente son destructivas, también hay críticas constructivas. Muy bien, esto es el trastrocamiento de la personalidad, cuyos síntomas serían la falta de atención, aislamiento e incapacidad para escuchar a cercanos o a expertos. Hay muchos políticos que no escuchan a veces a los asesores. Creen saberlo todo y creen que lo que dicen o hacen está bien. Y a veces no, no está bien. Y se dan cuenta cuando el público, la población lo rechaza o empiezan a reprocharlos o a criticar. Ahí recién no salen, comienzan a decir que no, que han entendido mal, etc. Es lo que les está diciendo el texto. Muy bien, muy bien. Quienes lo padecen se encapsulan y hablan en nombre de la nación. Miren, qué interesante esta parte. Hay algunos que dicen, yo hablo en representación de todas las mujeres. O yo vengo a representar a todos los varones. O sea, representarán a un grupo, pero no van a representar a la totalidad. El que sufre o padece de este síndrome cree que él es el vocero, cree que él es el representante, cree que lo que él dice, el resto también opina lo mismo. Y según la lectura le dice que no, que habla en nombre de la nación, o sea, en nombre de todos. Tiene una confianza desbordante y se recluyen en sí mismos. Eso aumenta notablemente las posibilidades de tomar malas decisiones. Aunque hay debate al respecto, al igual que en el trastorno narcisista, el ser narcisista también es un trastorno. El ser narcisista es creerse perfecto, creerse ya de una forma desmedurada la perfección física que tiene. Son síndromes, son trastornos, son patologías. ¿Que existen? Sí existen. ¿Padecen las personas? Padecen las personas, aunque no lo creen. Aunque muchos dicen, no, ¿qué se va a creer? Criollamente se creen simpáticos, se creen atractivos, se creen agraciados, porque tienen el ego súper archivul, muy, muy elevado. Eso también debe ser conocido como una enfermedad. Ah, está, muy bien. Muy bien, es un texto que está más fácil de entender, ¿verdad? Perfecto. Se colige, miren, acá hay otro término, colegas, que cuando ustedes encuentren estos términos en los exámenes, quiere decir que les está hablando del nivel inferencial. Entonces, seguimos. Se colige que con bastante probabilidad un gobernante con síndrome de Ibris. A ver, ¿qué dice? ¿Qué se deduce? ¿A qué deducimos? Perfecto, a ver, vamos leyendo las respuestas. Les pediría por favor, colegas, que me pongan el número porque bueno, no sé
colega María, no sé si esa A se refiere a esta pregunta o a la anterior. Tenemos respuesta A, no sé si es de esta pregunta. A ver, tenemos respuesta C, tenemos respuesta B. Bien, tenemos respuestas diferentes. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿A qué se deduce de acuerdo a un gobernante con síndrome de Ibris? A ver, al gobernante con este síndrome, de acuerdo a la lectura. ¿Trataría de erigirse como un ministro de Estado? ¿Podría llegar fácilmente hasta la megalomanía? ¿Sería una persona dependiente de un tercero? Colega Asos, trataría de erigirse como un ministro de Estado. Ya, perfecto. La lectura describe, colegas, a este síndrome. Primero lo describe, ¿no? Lo describe como un dios. Según el ejemplo griego, lo describe como un dios. Ahora, la pregunta viene desde acá. Muchos líderes que no están físicamente enfermos y cuyas facultades cognitivas funcionan correctamente desarrollan lo que ha venido a describirse como síndrome de Ibris. Esto es el trastocamiento de la personalidad cuyos síntomas serían ya falta de atención y la niña. Quienes lo padecen se encapsulan y hablan en nombre de la nación. Tienen una confianza desbordante y se recluyen en sí mismos. Eso aumenta notablemente las posibilidades de tomar malas decisiones. Perfecto. Malas decisiones. Si el síndrome de Ibris es creerse o sentirse superior, ser el omnisciente, ser el superpoderoso, sentirse el Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, para un gobernante, según el síndrome que define el texto, para un gobernante sería una persona dependiente de un tercero, no puede ser un gobernante. Un gobernante no puede depender de un tercero si tiene este síndrome. Porque el gobernante se va a sentir el Dios, se va a sentir el superdotado. Entonces no podría ser así. Ah, perfecto, por ahí tenemos BB. La mayoría de colegas coinciden con la D. A ver, vamos con la A. ¿Trataría de erigirse como un ministro de Estado? ¿Solamente como un ministro de Estado? Aquel gobernante que padece ese síndrome solamente quiere ser un ministro de Estado. ¿Se conformaría con ser un ministro de Estado? ¿Se va a conformar solo con eso? Si se cree el superdotado, cree que es el que todo lo sabe, el que la gente, el vocero de toda la población, solamente se va a creer un ministro de Estado. Va a querer creerse más todavía que eso. Más que eso. ¿Podría llegar fácilmente hasta la megalomanía? La megalomanía, docentes, es también una patología, es una enfermedad de creerse. ¿Creerse qué? Creerse
pero demasiado importante, muy importante. Entonces, aquel gobernante, según la definición del texto, según este síndrome, si un gobernante padece de este síndrome, podría llegar fácilmente hasta la... Perfecto. Alternativa. Bien, muy bien. Porque si se va a creer solamente un ministro de Estado, recuerden que el síndrome, patología, enfermedad, es algo ya excesivo, es muy excesivo. Son como las fobias. Algunos dicen, yo tengo fobia a las arañas, pero la fobia no hay que confundir los términos. La fobia es una patología, es una enfermedad, es algo, es un miedo, pero enfermizo. No es simplemente que vea la araña, y ya está, no, esa no es fobia. Perfecto, muy bien, colegas. Vamos con el texto de... Es pequeño, a ver, vamos leyendo. 2 minutos, lectura rápida. Muy bien, vamos con el siguiente texto. Perfecto. Vamos leyendo, colegas. Como resultado del fin de la Guerra Fría, los estados-naciones no compiten ya, perdón, ideológica ni militarmente. Las preocupaciones estratégicas sobre la disuasión nuclear, el balance de fuerzas militares convencionales, las posibilidades de guerra subversiva, de no alineamiento, de paz o guerra mundial, consustanciales con la alta política del Estado, están siendo reemplazadas por funciones estatales de baja política, como son privatizar y desregular las actividades económicas, financieras y comerciales. Hoy el poder de las naciones no nace de las armas nucleares, ni de la cantidad de divisiones y aviones o flotas, sino de su poder económico y tecnológico. Miren lo que dice la lectura. Hoy el poder de las naciones no nace ya de armas nucleares, ni de cuántos aviones tiene, ni de cuántas flotas, sino de la economía y de la tecnología. Muy bien, muy bien. Está más pequeño el texto, muy pequeño. ¿Qué les dice la pregunta? En el marco mundial posterior a la Guerra Fría, claro, porque acá les está diciendo, como resultado del fin de la Guerra Fría, ya no compiten ni ideológicamente ni militarmente, o sea, ya no es pensamiento ni armas. Se infiere que las naciones poderosas se caracterizan principalmente, por, por vamos.
Sí, a ver, colegas, ¿está la respuesta? Perfecto. Tenemos respuesta A, tenemos respuesta C. Muy bien, a ver. Se infiere que las naciones poderosas se caracterizan principalmente por impulsar la investigación de tecnología de punta, buscar formas de tener un gran poder militar disuasivo o socavar el poder del mercado en el ámbito financiero. Coincide con la alternativa A. La B está en desuso y está eliminada porque acá empezando le dicen que ya no necesitan de la parte ni ideológica ni militar. Iniciando nada más, no compite ya, no tiene nada que ver esa parte. Entonces acá en la alternativa B les dicen buscar formas de tener gran poder militar disuasivo. No, ya pasó, eso ya no lo están tomando en cuenta. Para ser poderosas las naciones. ¿Ya? Coincide con la letra A. Y en la parte final, la idea está en la parte final, le dan un preámbulo que ya tampoco no la guerra subversiva, alineamiento de paz, guerra mundial. Ya. ¿Qué le dice en la última parte? Hoy el poder de las naciones no nace de las armas nucleares, ni de la cantidad de divisiones y aviones o flotas, sino de su poder económico y tecnológico para ser potencia. Economía y tecnología. ¿Qué dice la alternativa A? Impulsar la investigación de tecnología de punta, socavar el poder del mercado en el ámbito financiero. A ver, alternativa A o alternativa C. Aquí está. De aquí deducimos. Claro, para ser poderosos ahora, actualmente, se tiene que impulsar la investigación de tecnología de punta. Eso es lo que les dice. Mientras más tecnología tenemos más dinero. Muy bien, alternativa A. Perfecto. Muy bien, colegas. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, seguimos, seguimos. A ver, vamos, 2 minutos. A ver, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Acá hay una pregunta de parte de la docente. Nos dice, la respuesta es literal. Ya, perfecto. La respuesta es literal. A ver. Ya, muy bien, muy bien. Acá la colega nos dice que la respuesta es literal, no es inferencial. A ver, vamos, colega. Muy bien la pregunta. Perfecto. De los colegas que me han contestado, ¿qué es la pregunta A? A ver, a ver, voy a hacer un hincapié. Hay dos tipos de nivel literal. El parafraseado y el teórico. ¿No? El parafraseado es, con tus propias palabras, explicar lo que el texto te dice. Con tus propias palabras, pero lo que el texto dice. Muchas veces el literal parafraseado lo confunden con el inferencial. Muy bien, acá la colega manifiesta que la respuesta es literal. Manifiesta que la respuesta
¿Por qué sería la A, colegas? Si no es literal. A ver, vamos. Vamos debatiendo esta parte. Muy bien la pregunta de la colega. A ver, vamos, colegas, vamos. La A sería una respuesta literal. Ya, muy bien. Lo sabemos que literal lo encontramos en el texto. Está en el texto. En el texto, colegas, nos dice, hoy el poder de las naciones no nace de armas nucleares, ni de cantidad de divisiones o aviones y aviones o flotas, sino de su poder económico y tecnológico, sino de su poder tecnológico y económico. En la lectura les dice poder económico y tecnológico. Sino de su poder económico y tecnológico. Y en la respuesta está impulsar la investigación de tecnología de punta. En la lectura está que para ser potencia necesitas tener poder económico y tecnológico. Eso te dice la lectura, que se debe de tener poder económico y tecnológico. Acá te dice, impulsa la investigación de tecnología de punta. Es igual decir que para ser potencia debemos tener poder económico y tecnológico. ¿Cómo vamos a tener ese poder tecnológico y económico? ¿Cómo lo vamos a tener? ¿O cómo va a tener el país un poder económico y tecnológico? ¿Cómo lo va a tener? Y la lectura les dice, tener poder económico y tecnológico. Ahora, ¿qué inferimos para poder tener ese poder económico y tecnológico? ¿Qué debe de hacer el país para tener? Ya, a ver, por acá tenemos ese. Ya, muy bien. Aquí, un país para que tenga un poder económico y tecnológico, aquí se infiere, aquí se deduce. ¿Por qué ese país tiene economía y tiene tecnología? ¿Cuál es la deducción que se tiene? ¿Por qué ese país es tecnológico, es potencia en tecnología, es potencia en la economía? ¿A qué deduces? ¿O a qué deducen ustedes, colegas? ¿Por qué tiene ese país tanta tecnología y tanta economía? ¿Por qué? Acá en Perú somos potencia tecnológica. ¿Por qué no somos potencia tecnológica? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Porque no se desarrolla. No se desarrollan investigaciones o no se les da mucha importancia a la parte de investigaciones. Un ejemplo claro de cuando estábamos en esto de la pandemia, que sacaron una vacuna y comenzaron los ingenieros químicos a protestar porque el gobierno no invertía, porque el gobierno no les apoyaba para que esa vacuna, que ahora los están poniendo en México, no garantizo, muy bien, como dice la colega, no inviertan en eso. Por eso no tenemos buena tecnología. Entonces, en el texto, colega, me dice que es potencia por su poder económico y tecnológico. Ahora, ¿a qué deducimos? ¿A qué deducimos? ¿Que por qué tiene ese poder económico y tecnológico? Porque impulsan la investigación de tecnología de punta. Se deduce que tiene un poder tecnológico y económico porque le dan importancia, porque apoya. Eso les quiere decir la alternativa A. O sea, la alternativa A no es lo mismo decir que tienen poder económico y tecnológico. Este poder tecnológico y económico lo tienen porque se deduce que lo tienen porque impulsa la investigación de tecnología de... Es como que yo les dijera, Claudia, supongamos, Claudia es una madre soltera que tiene un menor hijo de 3 años, trabaja, es exitosa. ¿Por qué es exitosa? ¿Por qué? ¿Por qué deduces que es exitosa si es madre soltera? Pero vive con su mamá. ¿A qué deducen ustedes? ¿A qué deducen por qué es exitosa esa persona? Es una madre soltera, tiene su niño de 2 años y vive con su mamá. ¿Qué deducen? ¿A qué se puede deducir de ese éxito? ¿Por qué? A ver, colegas, ¿por qué? Puedo deducir porque la mamá de Claudia lo apoya para que ella vaya a trabajar de una forma fresca, para que vaya a trabajar de una forma que no se preocupe, lo cuida al niño. Yo puedo deducir que por eso es exitosa, o por otras cosas también, porque es una persona inteligente, porque es una persona muy hábil, es una persona muy comunicativa. Deduzco yo eso, porque la conozco. Entonces, eso es lo que les está diciendo acá, que depende del poder económico y tecnológico. Y ese poder económico y tecnológico lo obtienen. ¿Por qué? Porque impulsan la investigación de tecnología de... No es lo mismo, colegas, no es lo mismo tener poder económico y tecnológico que impulsar. Aquí está deduciendo del por qué tiene el poder económico y tecnológico. Claro, la colega María Elena también nos escribe porque es una mujer perseverante. Por eso es exitosa, porque también es perseverante. Deducimos. A eso se refiere. Por eso que esta respuesta no lo podemos considerar como literal, porque no es lo mismo. Aquí, esta parte se está deduciendo porque impulsa la investigación tecnológica de... A ver, colegas, no sé si quedó claro esa parte. Muy bien, así. Si hay dudas, por favor, háganlo. Quedó claro esa parte, por favor. Para poder pasar a la otra lectura. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bien, docentes. Muy bien, colegas. Si hay alguna inquietud, háganlo nada más. No hay problema, colegas.
Muy bien, vamos, ahora sí, seguimos. Vamos, a ver, 2 minutos con el texto E. Lectura rápida, por favor. Perfecto, muy bien, colegas. Ahora sí, vamos leyendo. ¿Qué dice la lectura? Al igual que otras ideologías endogámicas, el feminismo de género ha producido unas extrañas excrescencias, como la rama conocida como feminismo de la diferencia. Bueno, estamos hablando del pensamiento, ¿no? Del pensamiento feminista. Al igual que otras ideologías endogámicas. ¿Qué significa una ideología endogámica? Hay palabras que tenemos que saber a qué se refieren, si no, no vamos a poder entender el texto. O sea, ideología endogámica es que el pensamiento de ese grupo de personas no puede cambiar. O sea, si ellos piensan así, otra persona diga, no, estás mal, no. Su pensamiento para ellos es el correcto y se acabó. No permiten opiniones. Así el pensamiento esté mal, no. Para ellos su pensamiento es así y se acabó. Punto. Esas son ideologías endogámicas. Carol Gilligan se ha convertido en el ícono del feminismo de género por su afirmación de que los hombres y mujeres se guían por principios diferentes en su razonamiento moral. Para esta personaje es un ícono porque afirma que hombres y mujeres se guían por principios diferentes en su razonamiento moral. Los hombres piensan en los derechos y la justicia. Los hombres piensan en los derechos y la justicia. Las mujeres tienen sentimientos de compasión, educación y acuerdo pacífico. Ese es su pensamiento, o sea, ese viene a ser lo endogámico. Es y se acabó. Así digan, no, el hombre también tiene que ver, también es compasivo, ese tipo. No, para ellos no. El hombre piensa solamente en derechos y justicia. En cambio, las mujeres tienen sentimiento de compasión, educación y acuerdo pacífico. Si así fuera, las mujeres quedarían descalificadas para ser abogadas del Estado, jueces del Tribunal Supremo y filósofos morales, que se ganan la vida razonando sobre los derechos y la justicia. Pero no es verdad. Muchos estudios han demostrado la hipótesis de Carol Gilligan y han descubierto que hombres y mujeres difieren muy poco o nada en su razonamiento moral. Aquí ya les da como una conclusión. La lectura y les da como el autor les da una conclusión. Dice que no, entonces, si los hombres solamente piensan en derecho y justicia, entonces, como dice la lectura, como dice el narrador, las mujeres no podrían ser abogadas o no podrían ser fiscales, porque eso le pertenece solo al hombre. A eso se refiere, colegas, cuando se trata de ideología endogámica.
machista. Uno le puede decir, no, el hombre también, la mujer también tiene pensamiento en los derechos y justicia. Y para ellas, no, te dicen, no. Nuestro pensamiento es así y se acabó. Muy bien. De acuerdo al texto, ¿qué les dice? Se infiere que el feminismo de género es socavado en el texto a partir de un argumento. ¿Qué argumento de índole pertenece este texto? ¿A qué infiere este pensamiento? Ya, perfecto, tenemos respuesta, a ver. Ya, muy bien, la colega Dina, Fática. Vamos a ver, hay otra respuesta. Teórica, perfecto, tenemos otra respuesta teórica. Jesús. A ver, vamos, colegas. Se infiere que el feminismo de género es socavado en el texto a partir de un argumento de índole o de carácter moral. ¿Será moral? ¿Será estética? Se deduce, se infiere. ¿Será teórico o será fáctico? Les dicen, al igual que otras ideologías. Si hablamos o nos referimos a ideologías, si hablamos de ideologías, de ideas que se han plasmado, ¿estaremos hablando de algo teórico? ¿Estaremos hablando de algo teórico, una ideología? La ideología de género, lo que les dice el texto, colegas, esa ideología de género, esa idea que tiene este gremio, que tiene este grupo de personas, ¿será algo teórico? ¿Qué dicen? A ver, ¿será algo teórico? Una idea, si hablamos según a qué se puede deducir según el carácter de este texto, es teórico. Vuelvo a repetir, una ideología, lo que ellas piensan, lo que este género piensa, es algo teórico, es
teoría o es lo que ellos en su círculo creen que está bien? ¿Creen ellos en su círculo? Es diferente a decir una regla. Ah, una regla. Si nosotros nos basamos en la parte de la RAE les dice que toda palabra que en este caso la diéresis se coloca los dos puntos sobre la U para darle sentido a la U cuando queremos decir cigüeña, pero no cuando queremos decir guerra, por ejemplo, guerra. Si colocáramos la diéresis, diría guerra, ¿no? Ahí no es necesario la diéresis. Eso es una regla, una teoría, está demostrada, está plasmada y que debemos de aplicarlo por regla. Una ideología es una teoría, es una regla. O sea, lo que ellos dicen es así, porque acá les manifiesta que los hombres piensan solo en derecho y justicia, y las mujeres en sentimiento, en compasión, educación y acuerdo pacífico. O sea, eso es algo comprobado. O sea, que los hombres nada más se basan en derecho y justicia. Esa es su idea de ellos, de este gremio, de este grupo. Por eso les dicen que es una ideología endogámica. Eso no tiene nada que ver con lo teórico. Esto es algo que ellas creen, que ellas piensan. Entonces vendría a ser fáctico. Un argumento empírico a base de la experiencia. Para ellas son así. Y se acabó. Para ellas. Pero para aquellas mujeres que no son feministas, no piensan lo mismo. Eso no es algo teórico. Teórico viene a ser igual para todos, sin excepción. Estas definiciones, estos pensamientos solamente es para este grupo. Muy bien, para aquellos que me han colocado la alternativa. Muy bien, y vamos terminando con esta alternativa. ¿Cuántos? Ya ahí quedaría las dos textos para que ustedes desarrollen en su casa. Muy bien, quedaría y la próxima clase solamente les daría las alternativas de los dos textos que van a quedar pendientes. ¿Ok? A ver, vamos leyendo. ¿Qué dice? El siglo XX fue más práctico, más solitario y menos romántico que el anterior. Sus héroes son Bill Gates, Margaret Thatcher. ¿Dónde están los Romeo y Julieta de nuestro tiempo? ¿Qué parejas podrían representar el amor en la sociedad contemporánea? Hoy no hay mitos románticos, no hay amantes famosos, no hay escenas como la del lecho de Caterine en cumbres borrascosas. Compromiso emocional que resulta del recogimiento y de la contemplación El amor supone una sociedad con un tiempo lento, es decir, el tiempo de interiorizarnos en un tiempo lineal, como el que vivimos. El amor propone un tiempo circular, cerrado, que resulta una contradicción y una amenaza. Hoy hay menos tabúes y prohibiciones. Claro, y sí, ¿verdad? Es decir, menos obstáculos frente a los cuales el amor crece en la conciencia de sí mismo. Al dejar de ser secreto, al volverse centrífugo, al dejar de existir. Habiendo perdido la confianza en los gobiernos, en las instituciones, en el futuro, también hemos perdido la confianza en los otros, en el otro. La premisa de la vida pública. Nadie cree en nadie. Ocupa el futuro privado. Los novios en Estados Unidos hacen acuerdos prenupciales. Muy bien, ese es del siglo XX. Ya bueno, ya no está
estamos, pero ahora es un poco más liberal todavía, ¿no? Y de acá, dentro de más años, será más liberal todavía. Muy bien, a ver, vamos, vamos. ¿Qué le dice la pregunta? ¿Puede inferir del texto que el amor en el siglo XX se ha transformado debido a qué se ha transformado? O sea, ya no hay, dice, ya no hay esos Romeos y Julieta, ya no hay esa gente romántica. Ahora todo es, ¿no? Computarizado, ahora todo es celular, ahora todo es redes sociales. Muy bien. Ahora es más frío también, ya no hay el romanticismo de antes. Antes, por ejemplo, en tiempos antiguos decían que solamente el varón se contentaba con agarrar la mano de la, de la mujer, ya era lo máximo que podían llegar, ahora ya no pasa eso. Ahora cada rato la gente se enamora. Muy bien, a ver, vamos, vamos, tenemos alternativa D, la colega María Elena, la colega Dina. A ver, vamos, ¿qué dice la D? A ver, ¿hay otra respuesta? Vamos, colegas. En el siglo XX se ha transformado debido a que les dan un preámbulo para que al final les digan, ¿no? Habiendo perdido la confianza en los gobiernos, en las instituciones, en el futuro, también hemos perdido la confianza en los otros, en el otro. La premisa de la vida pública, nadie cree en nadie, ocupa el fuero privado. Los novios en Estados Unidos hacen acuerdo de ser prenunciados. O sea, no creen, ya no creen. Ya no hay que el amor verdadero, que para toda la vida, que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, que vamos a... No, ya hacen acuerdo, ¿no? Si me divorcio, no te vas a llevar mi otra mitad. Ya. Cada vez va pasando el tiempo y se va convirtiendo más desconfiado, ¿no? Entonces, ¿qué puede inferirse? Dice del texto que el amor en el siglo XX se ha transformado debido a qué? Claro. ¿El amor no puede ser eterno y solo existen malos ejemplos de amantes? No podemos deducir eso. En la sociedad contemporánea el amor cándido sigue siendo peor. Ya no es ya. La opulencia del siglo XX hace que el amor algo significativo e perecedero, o en el siglo XX hay una propensión hacia la actitud. Está lo contrario, ¿verdad? Habiendo perdido la confianza, entonces se ha transformado debido a que hay ahora desconfianza. Perfecto, colegas. Muy bien, muy bien. Alternativa. Quedaría estas dos lecturas, solamente la próxima clase les daría la respuesta, léanlo, analícenlo, colegas, practiquen, practiquen, ¿ya? De acuerdo a voy a también yo a leerlo, voy a sacar la respuesta y la próxima clase les doy la respuesta para ver si han coincidido. Muy bien, colegas, entonces ahí hemos terminado lo que es la clase del día de hoy, hemos iniciado un poco tarde, pero bueno, ahí por ahí el colega Vicente ya se durmió. Que pasen una buena noche, a seguir practicando, a seguir leyendo para cumplir el objetivo que se han propuesto. Muy bien, colegas, entonces hasta la próxima clase, Dios mediante. Cuídense, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, colegas. Hasta luego, colegas. Hasta luego. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego, colegas. O quizás quieren decir algo, lo de la institución, están ahí, veo. No sé si quieren decir algo, por favor.
ver, no sé si quieren decir algo lo de la institución. Si no doy por terminado, por favor, me confirma. Los de la institución están ahí. Buenas noches. No sé si quieren decir algo, por favor. Muy bien, entonces damos por terminada la clase. Sí, por favor me confirma para poder salir de la reunión. Muy bien, muchas gracias entonces, colegas. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Cuídense mucho. Sí, hoy día ha tocado colega Julio comprensión lectora.